Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Parra y soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente estoy estudiando en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la carrera de Psicopedagogía y cursando el tercer semestre. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de los modelos y procesos de investigación cuantitativa. Este tema es las variables de investigación. ¿Qué son variables de investigación? Las variables de investigación son las características y propiedades que adquieren distintos valores y varían respecto a las unidades de investigación. En concreto, podemos decir que las variables son todo aquello que se puede medir, controlar y estudiar dentro de una investigación. También es un concepto clasificatorio que asume valores diferentes y se pueden dividir entre cuantitativas, cualitativas y mixtas. Es importante saber que estas variables adquieren distintos valores, están asociados a la hipótesis de la investigación y pertenecen a un conjunto. La importancia de estas variables es saber que la investigación científica gira alrededor de las mismas y también que son elementos principales dentro del problema, objeto e hipótesis. Tenemos diferentes tipos de variables, entre estas están las variables por naturaleza, que se pueden clasificar en cuantitativas. Estas son numéricas, se expresan mediante un número y representan una cantidad medible. Dentro de ellas podemos ver que están las discretas y continuas. Y también tenemos las cualitativas, que no utilizan valores numéricos, describe datos por categorías o características sin un orden natural y son variables categóricas. Dentro de ellas podemos ver las dicotómicas y las policotómicas. A continuación les diré algunos ejemplos de las variables. En estas son las variables cuantitativas. Por ejemplo, los habitantes de un país, notas o calificaciones de un estudiante o personas que pertenecen a un partido político. Aquí podemos ver que se aplican números y son ejemplos donde existen números de personas o cosas. Variables cuantitativas discretas. Son valores o cifras enteros y exactos. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes dentro de un aula de clase, los integrantes de una familia o la cantidad de veces que hemos leído un libro. Aquí no podemos utilizar números o valores que no sean enteros, es decir, no podemos utilizar la coma y como los ejemplos mismos lo dicen, no podemos decir existe en un aula de clase 28,5 estudiantes, no podemos decir que existen 8,5 integrantes de una familia y no podemos decir que nos hemos leído 5,8 libros. A diferencia de las variables cuantitativas continuas, que son valores intermedios, por ejemplo, la temperatura ambiental como 36,5 grados, el peso de una persona o la talla de una persona. Aquí podemos ver el ejemplo de la talla de una persona que es 1,54. Al ser valores intermedios podemos utilizar comas y números decimales. Ejemplos de variables cualitativas. Aquí podemos ver que están el estado civil, profesión o identidad de género. Estas se clasifican sin ningún número y en algún género en concreto. También tenemos las variables cualitativas dicotómicas. Estas nos permiten tomar dos valores, como por ejemplo género masculino y femenino. Ya no se utiliza solo un elemento, sino ambos. En las variables cualitativas policotómicas podemos ver que permiten múltiples valores, como por ejemplo los colores. Aquí podemos elegir más de uno o dos elementos, por ejemplo amarillo, verde, rosa, naranja, o el grado de deshidratación de una persona, que puede ser leve, moderado o severo. Tipos de variables por complejidad. En estas tenemos las variables simples, que están sujetas a un solo indicador. Por ejemplo, el color de ojos, que puede ser verde, azul, café, o por ejemplo el sabor favorito de un helado, que puede ser mora, vainilla o chocolate. También tenemos las variables complejas, que están sujetas a dos o más dimensiones e indicadores. Por ejemplo, la evaluación de calidad de servicio que presta un local restaurante. Aquí la variable sería la calidad de servicio en todo el local. Pero sin embargo, los diferentes indicadores serían la responsabilidad, el trato, la
Entre otros tipos de variables tenemos las variables según su escala. En ellas tenemos la escala nominal, que se utiliza para nombrar o etiquetar variables sin ningún valor cuantitativo, por lo que no tienen un orden y tampoco permite operaciones matemáticas, como por ejemplo leve, moderado o severo. También tenemos la escala ordinal, que es un tipo de variable donde el orden de los valores es lo importante y significativo, pero a diferencia de cada uno no se conoce realmente. La escala ordinal es importante ya que facilita la comprensión y la comparación entre variables. Por ejemplo, totalmente satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho, totalmente insatisfecho o infeliz, neutral, feliz, muy feliz. También tenemos la variable de intervalo, que es la escala numérica en la que conocemos tanto el orden como las diferencias exactas entre los valores. Por ejemplo, la diferencia entre 40 grados centígrados y 50 grados centígrados es exactamente la misma diferencia que entre 50, 60, 60, 70, 70 u 80. Esta escala permite calcular a medida las variables con exactitud y es una escala preferida en la estadística porque permite que los investigadores asignen un valor numérico a cualquier evaluación arbitraria. Y finalmente tenemos la variable de razón. Esta informa el orden y el valor exacto entre dos unidades. Cuenta con un cero absoluto que nos permite un amplio rango dentro de las estadísticas descriptivas e inferenciales para ser aceptado. Es importante saber que en esta variable de razón no se utilizan los valores negativos. Por ejemplo, ¿cuál es tu peso en kilogramos? Menos de 50 kilogramos. 51, 60, 61, 70, pero nunca podremos utilizar valores que sean menores a 0. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.